40 años, 4 décadas de espera y preparación. Y ahora el momento había llegado. Josué, Moisés ya no está. La responsabilidad ahora es tuya. Guía a mi pueblo. Levántate, sé valiente y fuerte. Donde quiera que pongas el pie, esa tierra será tuya. Pero Canaán no estaba desocupada. Tenía ciudades fortificadas, soldados entrenados y obstáculos por todas partes. E Israel estaba siendo guiado por un hombre que debía depender únicamente de la guía de Dios. Estoy realmente preparado para esta misión, pero antes de que se levantara una espada, antes de que comenzara la batalla, Dios se apareció a Josué. ¿Estás de nuestro lado o del de ellos? No estoy con un ejército ni con otro, estoy con el Señor. El conflicto se acercaba, el futuro de una nación estaba en juego, pero la victoria no siempre significaba gloria. No todas las batallas serían ganadas, incluso los valientes pueden fallar. Señor, ¿por qué nos has abandonado? Israel me ha desobedecido. Hasta que ese error se corrija no tendrán éxito. Pero cuando todo parecía perdido, Dios hizo algo extraordinario. El sol se detuvo. Esta es la historia de una promesa cumplida, de una victoria increíble, de un Dios fiel. Josué, el viaje comienza. El tiempo de deambular había quedado atrás. Durante 40 años, el pueblo de Israel no tuvo un camino claro. La generación anterior había muerto sin ver lo prometido. Cuando Dios habló en el Sinaí, dudaron. Pero ahora se levantaba una nueva generación. Ya no eran esclavos de Egipto. Se habían convertido en un ejército disciplinado, listo para tomar la tierra que Dios había prometido. Y quien los lideraba no era un profeta como Moisés, ni un rey como David, sino un guerrero, Josué, hijo de Nun. Desde lo alto del monte Nebo, Moisés contempló la tierra prometida. Dios le permitió verla, pero no entrar en ella. Ahí terminó su camino. En esa montaña, Dios lo llamó al descanso. El pueblo lo lloró, pero su duelo fue breve, porque la misión continuaba, y Dios ya había elegido a un nuevo líder. Josué, Moisés ya no está. Ahora es tu momento. Guía a mi pueblo hacia la tierra que prometí. Donde pises, esa tierra será tuya. Nadie podrá detenerte. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Sé valiente, sé fuerte. Sigue mis enseñanzas con cuidado. Guárdalas en tu corazón siempre y tendrás éxito. Josué escuchó la voz de Dios y eso le dio fuerza. Había esperado este momento toda su vida. Durante años fue el asistente de Moisés. Vio con sus propios ojos las maravillas que Dios hizo en Egipto. Fue uno de los 2 espías que creyó en la promesa de Dios. Ahora la responsabilidad era suya. Josué se levantó, llamó a los líderes de Israel y declaró: «Ha llegado el momento. Dios nos ha dado esta tierra. Preparen sus provisiones porque en 3 días cruzaremos el río Jordán». Entre los ancianos, un hombre dio un paso al frente. Caleb, hijo de Jefoné. Aunque era mayor, tenía la energía y la fuerza de un joven guerrero. Había luchado junto a Josué en Egipto. Había confiado en la palabra de Dios cuando otros no lo hicieron. Vio morir a toda una generación en el desierto, pero él sobrevivió, porque Dios le prometió que viviría para ver la tierra prometida. Entonces Caleb dijo: «Josué, han pasado 40 años desde que creímos en la promesa de Dios. Los demás ya no están, pero Dios nos ha mantenido con vida. Ahora es nuestro turno de reclamar lo que Él prometió». Josué estuvo de acuerdo. «Sí, Caleb, lo vimos con nuestros propios ojos entonces. Ahora lo tomaremos. Pero antes de conquistar la tierra, debían conocer a su enemigo». Josué envió a 2 hombres a espiar la ciudad más protegida, Jericó. Sus murallas eran altas y fuertes. Los guardias patrullaban constantemente. El rey de Jericó estaba listo para luchar, pero dentro de esas murallas el miedo ya se había extendido. La gente sabía lo que había pasado en Egipto.
Habían oído cuán poderoso era el Dios de Israel. Sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que los israelitas llegaran. Los 2 espías entraron en la ciudad en silencio, pero su presencia fue descubierta. Los soldados los persiguieron. Desesperados, los espías encontraron refugio en la casa de una mujer llamada Rahab. Tenía una reputación cuestionable, pero también una fe profunda. Escondió a los espías de los soldados. Cuando el peligro pasó, les habló: «Sé que su Dios les ha dado esta tierra. Todos aquí están aterrados. Desde que supimos cómo Él abrió el Mar Rojo y cómo su pueblo derrotó a poderosos reyes al otro lado del Jordán, nuestro valor desapareció. Por favor, cuando conquisten esta ciudad, protejan a mi familia y a mí». Uno de los espías respondió: «Porque has confiado en Dios. Cuando la ciudad caiga, tú y tus seres queridos estarán a salvo. Cuelga un cordón rojo en tu ventana y nadie te hará daño». Los espías bajaron por la muralla de la ciudad y regresaron sanos y salvos con Josué. Compartieron las noticias. El pueblo de Jericó ya está derrotado en su corazón. Dios ha puesto la ciudad en nuestras manos. Había llegado el momento de cruzar el Jordán y comenzar la conquista. En el día señalado, el pueblo de Israel se reunió a orillas del río. El Jordán estaba desbordado, salvaje e imposible de cruzar, pero Dios dio instrucciones claras. Los sacerdotes debían llevar el arca del pacto y encabezar la marcha, y cuando sus pies tocaran el agua, el río se detendría. Los sacerdotes obedecieron, levantaron el arca y entraron en el río. Entonces ocurrió algo extraordinario. El agua dejó de fluir, el río se abrió, y así como en el Mar Rojo, el pueblo de Israel cruzó en tierra seca. El mismo Dios que los sacó de Egipto ahora los guiaba hacia la victoria. Habían cruzado el Jordán. Lo que antes era un obstáculo ahora quedaba atrás. No había marcha atrás. Delante de ellos estaba Jericó, una ciudad con las murallas más fuertes del país, su primer desafío para tomar Canaán. Pero antes de que comenzara la batalla, Dios dio una orden inesperada. «Josué, antes de tomar la tierra, haz que el pueblo se consagre. Circuncida a todos los hombres, porque esta nueva generación aún no ha entrado en mi pacto. No pueden reclamar la promesa hasta que lo hagan». Josué se sorprendió. «Señor, si hacemos esto ahora, quedaremos débiles. El enemigo podría atacarnos». Pero Dios respondió: «Confía en mí, Josué. No será tu fuerza la que gane esta batalla, será mi poder». Así que Josué obedeció. Cerca del Jordán, toda la nación se detuvo. Todos los hombres, jóvenes y viejos, fueron circuncidados. Era una señal de consagración, un acto de fe, un recordatorio de que pertenecían a Dios. Durante días, los guerreros no podían luchar. Estaban recuperándose y vulnerables. Si Jericó hubiera atacado, todo habría terminado. Pero Jericó permaneció en silencio, lleno de miedo. Dios había puesto temor en los corazones de su gente. Y allí, en ese momento de debilidad, Dios renovó su promesa a Israel. Hasta entonces, aún cargaban con el peso del pasado, la vergüenza de la esclavitud. Pero ahora esa carga fue levantada. Dios dijo: «Hoy he quitado de ustedes la vergüenza de Egipto». Desde ese momento fueron apartados. El lugar fue llamado Gilgal, que significa remover, porque allí fue quitada su vergüenza. Esa noche celebraron la Pascua, la primera en la tierra que Dios les había prometido. Y por primera vez en 40 años no comieron maná. Comieron del grano cultivado en Canaán, recogieron frutos de la tierra. Dios ya no les dio pan del cielo, porque ahora la tierra los alimentaría. El desierto había quedado atrás. Era hora de avanzar. El momento de la batalla había llegado. Pero antes de que Josué pudiera dar la orden a su ejército, ocurrió algo inesperado. Era de noche. Josué salió solo. Se detuvo en silencio, observando Jericó desde una colina cercana. Las murallas se alzaban como gigantes dormidos bajo la luz de la luna.
Los guardias patrullaban las torres. La ciudad parecía completamente impenetrable. Los ojos de Josué se entrecerraron. Su mente se llenó de tácticas y posibilidades, pero en lo profundo persistía la duda. ¿Era realmente posible? ¿Podían vencer una fortaleza así? Entonces, en la oscuridad, vio a alguien. A poca distancia se alzaba una figura alta, con una armadura resplandeciente y la espada desenvainada. Josué de inmediato agarró su arma. Con cautela se acercó y preguntó con firmeza: ¿estás con nosotros o con nuestros enemigos? El hombre respondió: no estoy con un lado ni con el otro. Estoy con el Señor. Soy el comandante de su ejército celestial. Josué se quedó inmóvil. Una ola de asombro lo invadió. Le temblaban las manos. Comprendió al instante: no era un guerrero cualquiera. Estaba ante un mensajero divino, y solo había una cosa que Josué podía hacer. Cayó de rodillas y dijo: «Mi señor, ¿cuáles son tus órdenes para este siervo?» El comandante respondió: «Quítate las sandalias, este suelo es sagrado». Josué obedeció sin dudar. Descalzo, con el rostro en tierra, escuchó. En ese momento comprendió: esta guerra no se ganaría con espadas ni gritos de batalla. La victoria no vendría de la fuerza humana, vendría de la obediencia al mandato de Dios. «Levántate, Josué, Jericó ya es tuya», dijo el comandante del Señor. «Pero no la tomarás por la fuerza, la tomarás siguiendo instrucciones. Caminarás en silencio, y cuando llegue el momento, las murallas caerán. Esta no es tu batalla, es del Señor». Josué levantó la vista, pero la figura divina ya no estaba. Solo quedaban las estrellas sobre él, el viento del desierto en su espalda y una nueva claridad en su corazón. Esta no era su guerra, era de Dios. Con determinación, Josué se puso de pie y regresó al campamento. Ahora entendía exactamente lo que debía hacer. Reunió a los líderes de Israel. Sus ojos brillaban con una fe inquebrantable. Compartió el plan, pero al terminar de hablar, la confusión se extendió entre los presentes. «Mi señor», dijo uno, «¿quieres que caminemos alrededor de la ciudad? En silencio, sin armas, sin atacar, y nuestras lanzas, y las herramientas de asedio. ¿No se burlarán de nosotros los hombres de Jericó?» «Pensarán que somos débiles», dijo otro. Pero Josué, con voz firme y segura, respondió: «Esta no es nuestra estrategia, viene de Dios, la seguiremos, y Él derribará esas murallas». Y así comenzó la extraña marcha. Al amanecer, los sacerdotes levantaron el arca del pacto. El sonido de las trompetas llenó el aire de la mañana mientras el ejército de Israel avanzaba hacia Jericó. Sin pronunciar una palabra, caminaron alrededor de la ciudad en silencio. Sobre las murallas, el pueblo de Jericó observaba. Algunos se burlaban, otros sentían un miedo creciente que no podían explicar. Nunca habían visto un ejército actuar así. Los israelitas no hablaban, no luchaban, solo caminaban. Una vuelta alrededor de la ciudad y luego regresaban al campamento. Esto se repitió durante 6 días seguidos. Marchar en silencio, esperar, repetir, hasta que llegó el 7º día. Al amanecer, el pueblo se levantó una vez más, pero esta vez rodearían la ciudad no una, sino 7 veces. Los sacerdotes tocaron sus cuernos más fuerte que nunca. El arca iba al frente. Sobre las murallas ya nadie se reía. El silencio se volvía pesado, interrumpido solo por los largos y profundos sonidos del cuerno de carnero que resonaban por toda la ciudad. Y entonces llegó el momento. Josué dio la orden: «Griten, porque el Señor les ha entregado esta ciudad». Y gritaron. Un poderoso clamor retumbó en el aire, y en ese instante las enormes murallas de Jericó temblaron, se agrietaron, se derrumbaron, y en un abrir y cerrar de ojos, la ciudad cayó. Sus puertas se hicieron pedazos, y el ejército de Israel entró corriendo.
Pero incluso en medio del juicio, Dios mostró compasión. Entre los escombros, una casa permaneció intacta, la casa de Rahab. Y en su ventana ondeaba el cordón escarlata. Era la señal de su confianza. Los espías la encontraron y llevaron a salvo a ella y a su familia. Una mujer antes rechazada por la sociedad, Rahab, pasó a formar parte del pueblo de Dios. Su legado perduraría, porque de sus descendientes nacería un día el Salvador prometido. Josué se quedó de pie entre las ruinas, las llamas se alzaban hacia el cielo, las calles eran cenizas, y allí hizo una proclamación para siempre: maldito sea quien intente reconstruir esta ciudad. Su primogénito morirá al poner los cimientos, y su hijo menor al colocar las puertas. Jericó fue borrada del mapa. Nadie se atrevió a restaurarla, hasta que generaciones más tarde un hombre ignoró la advertencia, reconstruyó la ciudad y pagó el precio con la vida de sus hijos. Porque cuando Dios habla, su palabra permanece para siempre. La caída de Jericó dio a Israel el valor para seguir adelante. Josué dio la orden de atacar Ai, un pueblo pequeño que parecía una victoria segura. Los exploradores regresaron confiados. «Comandante, no es necesario enviar a todos. Ai es débil. Solo unos pocos miles serán suficientes». Así que Josué envió a 3,000 soldados esperando una victoria rápida. Pero cuando comenzó la batalla, todo salió mal. Los cananeos contraatacaron con fuerza. Las fuerzas de Israel fueron superadas. 36 hombres murieron. El resto huyó en pánico. Devastado, Josué cayó al suelo y clamó a Dios: «Señor, ¿por qué nos has abandonado? Nos prometiste esta tierra y ahora nuestros enemigos nos derrotan». Pero Dios respondió: «Israel ha pecado, alguien ha tomado lo que me pertenecía. Hasta que se corrija este error, no podrán vencer». Dios reveló al culpable, un hombre llamado Acán. Había robado plata, oro y un manto de Jericó, objetos que debían ser dejados. Los escondió bajo su tienda, pensando que nadie lo sabría. Pero Dios lo sabía. Josué lo enfrentó. «Dime la verdad, Acán, ¿qué hiciste?» Acán respondió: «He pecado, vi las riquezas y las tomé. Están escondidas bajo mi tienda». El pueblo se llenó de dolor por lo ocurrido, pero Dios no podía permitir el pecado entre su pueblo. Acán fue castigado, el mal fue eliminado. Solo entonces Israel pudo avanzar. Josué aprendió la lección. La victoria no venía del número de soldados ni de la fuerza, sino de la obediencia. Así que esta vez Josué no confió en sus propios planes, esperó la dirección de Dios. Y Dios le dijo: «No tengas miedo, Josué, te daré la victoria. Prepara una emboscada detrás de la ciudad. Haz que el enemigo crea que estás huyendo. Cuando te persigan, tus tropas escondidas atacarán por detrás». Josué hizo exactamente lo que Dios le ordenó. Dividió su ejército en dos. Un grupo se escondió detrás de Jai, el otro grupo marchó directamente hacia la ciudad. Los cananeos, orgullosos de su última victoria, se burlaron al verlos. Pensaron que Israel huiría otra vez, así que salieron corriendo de la ciudad para perseguirlos, pero en cuanto se fueron, las tropas escondidas entraron con fuerza. Las llamas se alzaron mientras Jai ardía en fuego, y esta vez Israel obtuvo la victoria, porque esta vez Dios peleaba con ellos. Pero no todas las amenazas llegarían con armas. Algunas vendrían con mentiras y engaños. En la tierra de Canaán vivía un grupo conocido como los Gabaonitas. Cuando oyeron lo que había ocurrido en Jericó y Jai, supieron que no tenían oportunidad en una batalla directa. Entonces idearon un plan para engañar a Josué. Imaginen a los Gabaonitas, ropa sucia y rota, sandalias agrietadas, llevando pan seco y mohoso. Se vistieron como viajeros agotados, empacaron comida podrida y fueron al campamento de Israel fingiendo que venían de un país lejano. Al llegar ante Josué, se inclinaron y dijeron:
Venimos de una tierra distante. Hemos oído del gran poder de su Dios y de cómo les entregó esta tierra. Por favor, hagan un pacto de paz con nosotros». Josué los observó, sus zapatos gastados, su pan seco y desmenuzado. «Seguramente no son de por aquí», pensó, pero no consultó a Dios. Tomó la decisión por su cuenta y aceptó el tratado de paz. 3 días después se supo la verdad. Estos supuestos viajeros no eran extranjeros, eran habitantes locales, cananeos. «Nos engañaron», dijo Josué. En lugar de rendirse a Dios, eligieron mentir. Los gabaonitas respondieron: «Mi señor, teníamos miedo, sabíamos que no podíamos luchar y sobrevivir. Encontramos otra manera de vivir». Josué no los destruyó, pero desde ese día servirían a Israel, cortando leña y trayendo agua para el altar del Señor. Fueron perdonados, pero sus mentiras tuvieron un precio. Cuando los reyes de Canaán oyeron lo que Gabaón había hecho, se enfurecieron. «Gabaón nos traicionó», dijeron. «Se unieron a Israel. Si no los aplastamos ahora, todo Canaán podría caer». 5 reyes unieron sus ejércitos. Miles de soldados marcharon hacia Gabaón, decididos a destruirla. Sin forma de escapar, los gabaonitas enviaron un mensaje urgente a Josué: «No nos abandones, hiciste una promesa. Si no nos ayudas, seremos destruidos». Josué respondió de inmediato: «Marchamos esta noche. Al amanecer, el Señor nos dará la victoria». Sin dormir, Israel avanzó toda la noche. Al amanecer, sorprendieron al enemigo y lanzaron un ataque. El enemigo cayó en confusión. Mientras intentaban huir, Dios intervino. «Hoy», dijo, «derrotaré a sus enemigos». Entonces comenzaron a caer enormes granizos del cielo, golpeando a los ejércitos en retirada. Murieron más soldados por el granizo que por las armas de Israel. Esta no era solo la batalla de Josué, era la de Dios. Pero el sol comenzaba a descender en el horizonte, el enemigo se dispersaba, y Josué comprendió: si caía la oscuridad, escaparían. Entonces alzó la mano al cielo y gritó: «Sol, detente sobre Gabaón, luna, quédate sobre el valle de Ayalón». Y por primera vez el sol se detuvo en el cielo. La luna se quedó quieta. Dios escuchó la voz de un hombre. La batalla continuó hasta que Israel fue victorioso. Los reyes enemigos huyeron y se escondieron en una cueva, esperando escapar entre las sombras. Pero no había dónde huir. Josué los encontró, y ante todo Israel fueron ejecutados. El juicio había llegado a Canaán. Sus reyes cayeron. Sus ciudades fortificadas colapsaron, sus ejércitos se dispersaron, pero la misión no había terminado. La tierra era vasta, muchas regiones aún esperaban ser reclamadas. Josué no se detuvo, siguió luchando, asegurándose de que cada tribu recibiera su herencia prometida. Fue desde las colinas del sur hasta las ciudades del norte. Una por una, las fortalezas cayeron. Los reinos cayeron. Israel siguió avanzando. «No nos detendremos», declaró Josué. «Cada tribu debe recibir su parte. Dios nos ha dado esta tierra, nos pertenece». En total fueron derrotados 31 reyes, desde Hebrón hasta Debir, de Betel a Laquis, de Azor a Sidón, ciudad tras ciudad fue conquistada. Cuando se derribó la última fortaleza, la guerra terminó. Israel se estableció como el legítimo dueño de la tierra. Entonces llegó el momento de dividirla. En Gilgal, los ancianos de Israel se reunieron para asignar los territorios. Y un hombre dio un paso al frente, un guerrero, un anciano, uno de los últimos vivos desde los días de Egipto. Era Caleb, hijo de Jefoné. Se paró frente a Josué y dijo: «Tú y yo estuvimos allí, Josué. Cuando Moisés nos envió a explorar la tierra, solo nosotros 2 creímos en la promesa de Dios. Los demás se dejaron llevar por el miedo, pero nosotros nos mantuvimos firmes.
Ahora tengo 85 años, pero conservo la fuerza que tenía entonces. Así que dame la tierra que Dios me prometió. Dame Hebrón. Con la ayuda de Dios, expulsaré a los gigantes que viven allí. Josué miró a su viejo compañero y recordó su camino compartido. La esclavitud, el desierto, la fe. Sonriendo le respondió: Hebrón es tuyo, Caleb. Ve, toma lo que Dios te ha dado. Y Caleb, a los 85 años, fue a la batalla. Derrotó a los gigantes y reclamó Hebrón. Su familia viviría allí por generaciones, porque la fe siempre recibe su recompensa. Pero no todas las tribus aceptaron su tierra en silencio. Algunas protestaron: la tierra es muy pequeña para nosotros. Josué respondió: si son muchos, tomen los bosques, expulsen a los cananeos que quedan. Las colinas son de ustedes si están dispuestos a luchar. Dios les había dado la victoria. Ahora era el momento de luchar por su herencia. Una por una, las tribus de Israel recibieron su parte de la tierra, desde Judá en el sur hasta Dan y Neftalí en el extremo norte. Cada grupo reclamó su territorio, pero no todos expulsaron por completo a los cananeos. Algunos les permitieron quedarse, viviendo lado a lado. Aunque las batallas habían terminado, las raíces de futuros conflictos permanecían. Sin embargo, este capítulo no trataba solo de guerra, también trataba de justicia. Dios instruyó a Josué a establecer ciudades especiales, lugares de refugio, donde alguien que hubiera causado una muerte sin intención pudiera huir para estar a salvo y ser juzgado con justicia. Porque el Dios de Israel no es solo un Dios de poder, es un Dios de compasión. Pasaron los años. Josué se convirtió en un anciano. Había guiado al pueblo, luchado las guerras y cumplido su misión. Y antes de morir, reunió a la nación para un último mensaje. Escúchenme, Israel. El Señor les dio esta tierra, los rescató de sus enemigos. Pero tengan cuidado. Si le dan la espalda y siguen a los dioses de estas otras naciones, vendrá la ruina. Así que hoy, tomen una decisión. Decidan a quién van a servir. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Josué murió a los 110 años. Fue sepultado en la tierra que Dios le había prometido. Con su muerte se cerró un capítulo, pero la historia de Israel estaba lejos de terminar. La paz llegó a la tierra, pero no duraría. Surgiría una nueva generación, una que olvidaría al Dios que los había guiado. Sin un rey que los orientara, cada tribu empezaría a hacer lo que le pareciera correcto, y así comenzaría la época de los jueces. Si has llegado hasta aquí, gracias. La vida de Josué nos recuerda que confiar en Dios trae la victoria, que la obediencia abre el camino y que cada promesa que Él hace, la cumple. Para apoyar más historias como esta, por favor, dale like, compártela y suscríbete. Y que Dios te bendiga. Amén.